Así como se ha demostrado que el enamoramiento genera reacciones químicas en nuestro cuerpo, que nos cambia por completo el ánimo, pero también el estado de salud, con el rompimiento, con el desamor, con una ruptura, una separación amorosa, también se generan una serie de cambios y afectaciones que pueden llegar desde lo psicológico, lo emocional, a lo físico. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de UCLA han estado indagando en este tema y han encontrado el efecto que una ruptura amorosa puede tener incluso a nivel celular, donde el sistema inmunológico se deprime, donde empiezan a ser propensas las personas, pues obviamente a mayores infecciones, mayores enfermedades, a mayores contagios, pero no solo eso, sino cómo incluso se puede generar un proceso degenerativo tan fuerte en el cuerpo que pueda llevar a enfermedades graves. Se está indagando incluso la relación que el desamor, la soledad, el sentimiento de abandono generan en las personas a nivel físico y que pudieran llevarlas al padecimiento de enfermedades tan delicadas y tan graves como padecimientos cardíacos, cáncer y demencia. Es decir, problemas ya de deterioro físico pues impresionante. Es por eso que se vuelve muy importante hablar de cómo superar una ruptura amorosa. Estamos en el previo del 14 de febrero, muchos estarán pensando en las flores, en los osos, en los chocolates, pero ¿qué pasa con aquellas personas que le están pasando mal, que están sufriendo porque de manera reciente tuvieron un desamor o porque han venido arrastrando durante mucho tiempo una ruptura amorosa? Yo soy Erika Salgado y en esta ocasión en Es la Entrevista tocamos este tema de verdad, de amor nadie se muere. Bueno, pues efectivamente el tema de hoy es de amor, de verdad nadie se muere. Estamos con Reina Mora, ella es tanatóloga, es decir, experta en acompañamiento. ¿Cómo estás, Reina? Ay, Eri, muy contenta, siempre compartir contigo una charla tan amena siempre me da alegría. Gracias por la invitación. A nosotros nos da mucho gusto que estés con nosotros porque además son temas que de pronto banalizamos, ¿no? Todos tenemos rupturas, todos en algún momento tuvimos un noviazgo que no trascendió, que no prosperó, pero a ver, dime una cosa, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué una ruptura para algunas personas es tan fuerte? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Pues mira, todos hemos pasado por un corazón roto, ¿estás de acuerdo? O sea, como bien decías, un noviazgo que no prosperó, un matrimonio que a lo mejor no fue expectativa realidad y que no pasó de cierto tiempo y terminó. Un corazón roto implica muchas cosas, pero sobre todo es el reto de que no se haga un trauma. ¿Cuántas veces no has escuchado decir? Es que se traumó, es que el último novio la dejó traumada o novia, ¿no? La dejó traumada. Entonces, es el hilito delgado para de un duelo pasar a un trauma. ¿Por qué? Porque no te atiendes. ¿Y por qué? Y no es porque no quieras atenderte, es porque siempre tienes la esperanza de que a lo mejor era por un ratito, pero va a regresar. Y empezamos con la negación. A ver, pero lo podríamos considerar una pérdida. Es decir, aunque no sea un fallecimiento, sí es una pérdida no solo de una persona, sino de un proyecto de vida. Sí, de hecho es uno de los duelos más difíciles de llevar, déjame decirte, comprobado por los expertos, o sea, en la literatura es de los duelos más difíciles de llevar. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a decir, híjole, se escucha fuerte, pero la persona que fallece sabes dónde está, o bueno, al menos dónde descansa su... Sí, tuvo una historia final, exacto, un final a la final historia. Aquí en este mundo terrenal, ¿no? Pero la persona que termina contigo, tú terminas con ella y sigue deambulando y sigue frecuentando los lugares donde tú estás, tu trabajo, tu escuela, etcétera, ese es el reto, es muy difícil. Por eso los invitamos a hacer un proceso, a llevar un proceso de duelo. ¿Qué hace la diferencia de una persona que lo supera sin problema a otra que se queda ahí estancada? Porque cuántas historias conocemos de personas que no superan una separación amorosa. Lo decías, no sea un noviazgo, sea un divorcio, personas que toda su vida la giran en torno a lo que sucedió. ¿Qué hace que se queden en ese momento? Bueno, lo que pasa es que todos traemos una historia, ¿estás de acuerdo? Todos traemos algo detrás. Y sumarlo a una ruptura amorosa, ahí se espejean muchas cosas. Se espejean tus heridas de la infancia, se espejean tus traumas, se espejea tu apego o lo que tú viviste con papá o mamá en la casa, o sea, en tu historia familiar, se espejean. ¿Por qué? Porque cuántas veces hay relaciones de padres divorciados y que dices, yo no quiero, y entonces te aferras a una relación que no va a prosperar. Y que cuando termina te sientes la peor del mundo porque estás repitiendo la historia de tus papás. Y debemos de entender que pues somos otros y tenemos el derecho y la oportunidad de cambiar nuestra historia y romper esos ciclos. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pidiendo ayuda. Porque muchas veces, y sobre todo la mayoría pasa, yo puedo solo o puedo sola.
Pero ya cuando ves que de verdad no y ya tocaste fondo, a veces les da pena o a veces por el hecho de decir yo me envalentoné y no pedí ayuda, pues ya no puedo pedir ayuda. En cualquier momento lo puedes pedir. No nada más cuando inicia. Es que socialmente de pronto lo minimizamos, ¿no? Cuando alguien fallece, pues acompañamos a la persona y entendemos su dolor, pero cuando te dices que me cortaron, es como... Hasta de burla a veces, ¿no? Ajá, o sea, ¿cómo crees? Hay tantos hombres, hay tantas mujeres, o sea... Pero yo quiero a ese o a esa persona, ¿no? Y tienes razón, socialmente luego somos como criticados y nos da pena andarlo contando porque, ay, ¿cómo crees que estás llorando por alguien que aún vive y que hay muchos en la vida? Dale vuelta a la página. Sí, como si fuera tan fácil, ¿no? Ahora, ¿a qué edad duele más, Reina? Porque, a ver, hablando de lo que socialmente minimizamos mucho, por ejemplo, los noviazgos adolescentes o juveniles, porque decimos, bueno, no estaban casados, no pasa nada, ¿no? ¿A qué edad duele más? Porque de pronto pienso en una persona que está en formación y que estaba en esta validación en una relación de pareja y cuando esto termina. Pero también pensemos, ¿no? Una mujer que ha dedicado 40 años a un matrimonio y que de pronto se genera una ruptura, debe ser dolorosísimo. ¿A qué edad y en qué situaciones duele más? Fíjate que te puedo decir que a cualquier edad, porque como siempre lo digo, para validar un duelo y para validar nuestras emociones, es no minimizar, porque como bien decías, la adolescente que termina con su primer novio, ¿no? Para ella es su gran dolor porque es lo más difícil que ha atravesado en su vida. Y no puedes minimizar porque entonces estás viendo a la señora de 60 años que se está divorciando y como decías, toda una vida compartida y le duele más. Si lo ves objetivamente dices, bueno, pues hubo más historia acá y pues implica más cosas, hijos, nietos, casas, etcétera. Pero acá a lo mejor era su primera oportunidad en el amor y a lo mejor terminó de una forma muy, muy triste o a lo mejor hubo infidelidad con esa adolescente. Entonces imagínate una edad tan difícil como la adolescencia que ya pasamos tú y yo y aparte tener el corazón roto, o sea, en cualquier edad duele. Obviamente te digo, siempre les digo yo a las personas, validemos, porque socialmente podrías decir la señora le duele más porque hay más historia, pero a la niña también le dolió porque es su primer corazón roto, primera vez que le rompe el corazón. Entonces, a cualquier edad. Ahora, has dicho algo de que espejeamos muchas cosas que traemos en una relación de pareja y que cuando se rompe, pues por eso se vuelve también más doloroso, ¿no? Quiero referirme primero a la parte de cuando somos jóvenes y luego nos vamos a las edades más adultas. ¿Qué tanto en la adolescencia pones ahí como toda tu confianza y tus expectativas y qué tanto ahí también en la primera ruptura amorosa entra en conflicto la persona que estás construyendo? Fíjate que, bueno, yo te podría decir que cuando eres adolescente lo más triste es que no te escuchan, porque no te atreves a contarlo, porque entonces te van a hacer burla, te van a criticar, te van a hacer mella de esa información de tu corazón roto, ¿no? Entonces, normalmente a esa edad no lo dicen, porque lo cuentan en sesión y lo cuentan con muchas ganas, porque normalmente no escuchamos a nuestros adolescentes. Y entonces, cuando te dicen eso, vuelve este punto de que minimizas. Ay, ya, hombre, ay, ni era tu novio, era tu amigo. Entonces, no crees lo que te están diciendo, lo cuestionas. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? De por sí hablan poco y cuando hablan de esos temas, nosotros sin querer e inconscientemente los callamos, porque no les prestas la atención debida. O a lo mejor queriendo acompañar, ¿no? No era para tanto. Vas a conocer otros 20,000. Pero para esa persona, como lo decías, era esa persona. Puede haber millones y millones de niños, pero esa era esa persona. Fíjate que ahí entra... Y esa ilusión. Claro, y entra algo, esto de validación que lo he mencionado varias veces, lo voy a ejemplificar así. ¿Qué pasa cuando lloramos? Que estás en una plática y por algo se te salen las lágrimas, siempre dices, ay, discúlpame, ya estoy llorando, ay, discúlpame, ya te estoy estresando. El discúlpame es no validar. Entonces les digo yo siempre en mis talleres, no te disculpes, valida esas lágrimas. ¿Sabes que no la estoy pasando bien? Ya se me vinieron las lágrimas, y ya, pero no pidas perdón y disculpas. Desde ahí empieza la validación. Valida lo que tú estás sintiendo. Y si estás enojado, también valídalo.
porque se vale, o sea, en las etapas del duelo va el enojo, va la tristeza, va obviamente las lágrimas, valida todo lo que sientes, pero enseñémonos a eso, a no pedir esa disculpa, porque, ay, discúlpame, ya estoy llorando. No, hombre, al contrario, yo siempre les digo, regálate esas lágrimas, porque te están regulando tus emociones. Uy, me viene una pregunta también bastante fuerte para la etapa adolescente, juvenil, etcétera. ¿Les estamos enseñando a ocultar, a esconder las emociones, incluso de ellos mismos? Con esto que decías de, a ver, ¿cómo le vas a llorar? No pasa nada, pero además también creo que un poco con el tener que fingir que no les dolió, que no les importó, porque si no van a ser criticados, cuestionados, o ya nadie se les va a acercar, etcétera. Les estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes a esconder los sentimientos de los demás y en una de esas hasta escondérselos a sí mismos. Fíjate que sí, pero también está estamos como 50 y 50, porque entonces en esta disciplina positiva ya pides esos apoyos, ¿no? Ya los llevas a un terapeuta, ya los llevas a un psicólogo, ya ahí les enseñas esos canales de comunicación donde pueden expresar todo lo que sienten en ese momento. Y aquí, ojo, hablando de adolescentes, yo siempre les sugiero, no a la primera haces clic con tu terapeuta. Entonces, el hijo te puede decir, ¿sabes qué, mamá? No me sentí a gusto. Y entonces tú dices, no, es que tú eres el que estás mal, porque te voy a buscar otro terapeuta. Y entonces, papá, yo aquí les sugiero y les recomiendo, busquen otro terapeuta. Si son 10, está bien, y que al 10º haya dicho, ya encontré a alguien con el que hago clic. Un adolescente tiene que hacer clic con su terapeuta, porque si no, entonces se va a callar. Tú lo vas a llevar. No sirve de nada, ¿no? Consulta tras consulta y no avanzamos. Exactamente, y luego, ¿qué pasa? Que tú dices, pues lo llevo y no avanza, y está igual, este niño o esta niña está igual, porque no va a decir nada. Y entonces ya te lo dijo a ti, mamá, es que no me sentí a gusto, y volvemos al punto, no escuchaste. Lo oíste, pero no escuchaste. Entonces, papás, denle la oportunidad, busquen otro terapeuta hasta que haga clic. Y te lo digo porque me pasó, y no siendo adolescente, siendo adulto. O sea, tuve un terapeuta que no hacía yo clic con el terapeuta, hasta que busqué otra persona. Entonces ya me sentí a gusto, y entonces le pude expresar todo lo que yo necesitaba y sentía en ese momento. Ahora, creo que también es un poco de paciencia, ¿no? De no pensar que la primera consulta van a salir y ya van a estar en otro estado de ánimo, ¿no? Que ya sí, todo se arregló, sino también un poco ir sembrando. Ahora, ¿con quién tienen que hablar? En una situación como esa que decías, de los jóvenes, de los adolescentes, ¿con quién tienen que hablar? Porque obviamente los papás nos preocupamos y decimos, pues lo que yo quisiera es que hablara conmigo. O tal vez, pues que vaya con el terapeuta, lo llevo y ahí que él se arregle. ¿Con quién tienen que hablar? ¿Con quién pueden sacarlo? O a lo mejor con sus pares, es decir, con otros adolescentes. ¿Con quién es lo sano que traten estos temas? Bueno, normalmente siempre es con el mejor amigo, mejor amiga, ¿no? Que es el cómplice con el que tienes esa buena interacción. Pero hablando de un adulto, pues es difícil la comunicación entre adolescentes y adultos. Ahí los papás tenemos que estar muy al pendiente de cómo se comporta y qué te dicen también los amigos, como que estar muy al pendiente en ese aspecto. Pero aquí viene un dato importante, hablando de este tema en específico, ¿con quién hablan? Luego no hablan con nadie. Y me dicen los papás, es que ¿cómo puedo hacer? Bueno, márcale el camino. Sugiérele que puede ir con un especialista, con un terapeuta, porque debes de saber que la causa número 1 de suicidios en adolescentes son rupturas amorosas. Uy, qué dato. O sea, es una ruptura amorosa. Atendí hace unos cuantos años a una chica que estaba en preparatoria, y ella tenía mucha culpa porque nunca detectó, y en la última conversación que tuvo con su novio era a las 12 de la noche, cuando se despidieron de buenas noches, que te vaya bien, descansa, bye. Se acabó. Se duerme, apaga el teléfono, lo prende en la mañana, y cuando lo prende tenía 1000 llamadas, 1000 mensajes, lo ve y todo el mundo le dice, ¿sabes que se suicidó fulanito? O sea, su novio. ¿Cómo que se suicidó? Sí, a la 1 de la mañana. Cuando ella a las 12 de la noche fue el último mensaje que tuvo con él, y jamás le dijo nada, jamás en la relación vio nada, ningún dato de alarma. Ella no sabía que tenía problemas emocionales, siendo que era la persona más cercana. Sí, claro. Entonces ella tenía mucha culpa, porque cómo no detectó que él tenía problemas así de graves como para terminar en un suicidio.
Me dejas todavía más preocupada, Reina, porque, a ver, si no se hablan entre ellos, si no hablan con la persona en la que depositaron su corazón, por lo menos quisiéramos pensar, ¿qué posibilidades tenemos los papás de acercarnos a ellos? Porque además siento que un poco los papás les vendemos a nuestros hijos la idea de que nosotros nunca nos equivocamos, ¿no? Y entonces somos perfectos, poco, ¿no?, les hablamos de nuestras relaciones pasadas, de si tuvimos o no tuvimos novios previos al papá o a la cómo mamá. fue. Cómo fue, si nos fue bien, nos fue mal. Yo nunca tuve novio antes de los 20 años, ¿no? Pues a lo mejor sí lo tuviste, pero no se lo quieres decir. Claro. Es sano que compartamos ese tipo de cosas con ellos, que nos mostremos pues hasta cierto punto vulnerables, de decir, yo también pasé por tu edad y no fui santificada, sino pues sí viví las cosas que tú tal vez estés viviendo. Yo creo que esa es una parte muy buena de acercamiento, porque como tú dices, omitimos muchas cosas y decimos otros datos, ¿no? Como por ahí dirían los políticos, pues yo tengo otros datos. O sea, tú le estás diciendo que a los 25 años tuviste novio y cuando sabes bien que a los 15, por ejemplo, fue tu primer novio, pero no lo quieres decir para que no repita el ejemplo. Creo yo que debemos de ser sinceros, bueno, hasta cierto punto, de cómo fuiste, porque también con los ejemplos se aprende. Y decir, no esto porque a mí me fue así, y te platico mi experiencia. Y obviamente ellos tomarán sus decisiones. Pero fíjate que las personas que han tenido cercana, para que no te quedes preocupada en ese aspecto de los suicidios, Eri, la gente que ha tenido cercano una persona que se suicida, que termina suicidándose, no se dan señales de alarma. No se dan. Entonces, el suicida sabe por qué toma las decisiones. Yo lo único que siempre les digo, si ves algo que te llame la atención, muéstrale, o sea, qué puede hacer, una terapia, otra terapia. Hay muchas formas y de cómo sí hacer clic y poder sanar ese corazón roto, esas emociones, porque si no, una persona, y siempre lo reitero, una persona quebrada va quebrando gente, y una persona quebrada no es feliz, y quien no es feliz no disfruta de la vida, y pueden pasar muchas cosas. Entonces, muéstrales el camino, porque igual de una empresa me habló un directivo cuando su secretaria se suicidó y tampoco él vio ningún indicio. O sea, te puedo decir que las personas no ven, ellos no dan datos, señales de alarma, y cuando los dan, bueno, pues entonces con mayor razón ocuparse, no preocuparse, ocuparse de ellos. Ahora, me llevas a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con esas personas que se quedan estancadas en una relación pasada? A ver, ¿cuántas separaciones, cuántos divorcios, cuántas Penélopes que se quedaron esperando a que su gran amor regresara, nos topamos en la vida? ¿Qué es lo que pasa en el interior de esas personas, pero además, qué pasa en el exterior, en las personas que estamos en el entorno, alrededor, pues, con este tipo de situaciones? Mira, partiendo de que este mundo actual es como todo desechable, como que ya una relación y la que sigue y no importa, no nos damos el tiempo de duelar, el tiempo de decir, tengo mi corazón roto, quiero sanarlo. ¿Por qué? Porque fue de dos, algo tuve que haber hecho, algo, mi responsabilidad emocional, ¿qué hice? Ten esa introspección contigo. Y entonces, y vuelvo al punto, si necesitas ayuda, solicítala, porque te vas a sentir mejor, porque entonces vas a entender el por qué esa relación terminó, a lo mejor tú siendo la tóxica, ¿no? ¿Por qué te volviste? ¿Qué te llevó a volverte la tóxica? Porque toda relación normalmente empieza romántica y bonita, sí, claro. ¿no? Digo, y normalmente, pero replantéate todo lo que pasó, para que no lo vuelvas a repetir, porque entonces vamos repitiendo patrones, y entonces, ¿cuántas personas conocemos que llevan 2, 3 divorcios? Y no estoy juzgando, pero no te replanteas. Hay algo que no se ha superado, pues. No te replanteas, pero también luego pasa, me decía una paciente, oye, es que somos 5 hermanas y las 5 nos hemos divorciado, y nos hemos divorciado 2 veces, ¿qué tiene mi familia para que no tengamos una relación? Y bueno, coincidencia podría ser, pero cada una es diferente, o sea, cada una tiene su historia, y cada una tiene sus traumas y cada una tiene sus heridas. Trátense, vayan con un especialista, entonces ya pudieran entender entre una y otra qué es lo que pasé yo, qué es lo que repetí yo, para que las 5 coincidamos que tenemos ese mismo patrón. Hay una película que a mí me encanta, que es la de ¿Comer, Amar y Rezar? Ay, sí, padrísima, con Julia Roberts. Sí, y en donde en una escena ella está con el guía espiritual y le dice que ella realmente está convencida de que tomó la mejor decisión al separarse de su pareja,
pero que le duele. Y es una frase que han usado mucho para Reels y para todo esto en las redes sociales, donde ella le dice, pero lo amo. Y le dice, pues ámalo, pero lo extraño. Y él le responde, extrañalo. Cuando pienses en él, mándale luz. Yo creo que es la parte más difícil, porque hoy casi siempre cuando se da una ruptura, lo que vivimos es este deslinde de culpas, ¿no? De responsabilidades. Y creo que un poco también la carga de todas nuestras frustraciones hacia una persona, porque fue la que falló y la que nos dejó, o la que fue la causante de la ruptura. Y no entramos a este proceso de cómo sano yo y cómo dejo de ver a esa persona como la materialización de todos mis males, ¿no? Claro. Hasta nos referimos, tú lo decías, la tóxica, el no sé qué, o sea, nos vamos arrastrando como en este tipo de dinámicas. Bueno, ese es un claro ejemplo, esa película me encanta porque es el claro ejemplo de cómo sanar, ¿no? Cómo le fue, cómo lo vivió ella, cómo lo procesó, porque un duelo te invita a eso, a procesarlo. A transformarte, a no quedarte con la misma persona que ya lo eras, porque esto es una experiencia y esa experiencia algo bueno te dejó, porque no todo es malo, porque luego así como ahorita platicábamos que quien se muere se vuelve santo, cuando terminas una relación es el peor de todos, sí. Y tampoco, o sea, hubo cosas muy rescatables que puedes decir, bueno, aprendí a lo mejor me hice más paciente, no era paciente y me enseñó a ser paciente, me enseñó a ser tolerante, me enseñó otra forma de amar. Entonces luego nos la vivimos y terminamos haciendo pura culpa. Es que su culpa porque entonces ya yo soy así, y entonces ya es culpa. No se digan los divorcios. Todo lo malo y todo lo peor que pueda pasar es por la otra persona. Pero nunca dices es que yo hice esto y bueno, entonces esto pasó por esto, por lo otro y aquello. Como tú bien lo mencionabas, te la pasas viendo al de frente y no a ti. Cuando dices, suéltalo, déjalo ser, vive, déjalo que viva y vive tú. Entonces te la pasas viendo al de enfrente que te pierdes tú. Por eso ahora sí que la primicia del amor es la libertad. Seamos libres y amemos, y el amor es muy bonito, pero a veces no nos damos la oportunidad de amar bonito. Oye, habrá quien diga, no me dejó absolutamente nada bueno, me quitó la vida, me quitó el tiempo, me hasta dejó la con casa. Los hijos, me quitó la casa. Pero yo ahí diría, incluso en eso, ¿no? A ver, pero te hizo más fuerte, pero te hizo conocerte, pero ¿qué sacas de esto? Creo que relación podría ser una muy buena oportunidad. Pero a ver, estamos en el previo del 14 de febrero. Ay, hijo. ¿Qué va a significar esta fecha? Porque de pronto, pues todos vamos a estar en el ánimo de la celebración de los dulces del chocolate, quien tenga pareja. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Quién le está pasando mal, Reina? Porque a lo mejor no es una ruptura reciente, a lo mejor ya tiene tiempo, pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que hay alguien que le está pasando mal? Pues detectando el sentimiento que ella emana. O sea, hay gente que la ves y la ves deprimida, pero hay también gente que la ves sonriente y por detrás está pasándola muy mal. Siempre cuando dicen... El enojo, el típico odio el 14 de febrero, ¿es una señal? Es una señal de que tiene por ahí a lo mejor algún resentimiento que no procesó. Pero otra cosa, siempre me preguntan, ¿y cómo sé cuando ya superé un duelo o cuando? Que para mí el duelo no se supera, se transforma. El duelo se transforma, el dolor se transforma. Y por eso dicen, ahí siempre está la cicatriz de que algo pasó, pero no eres la misma persona. Entonces, cuando me preguntan eso, yo siempre les digo, ¿qué es lo que ahorita, tu emoción, cuál es la que más predomina? Si es ansiedad, si es depresión, no has terminado de terminar ese duelo, no ha sido posible, porque tú sigues con la ansiedad y con la depresión, que la ansiedad es querer estar en el pasado y aferrarte a tu pasado y no soltarlo y agarrarte y vivir siempre en el pasado. Pero también el que está en depresión, esa es la depresión, y la ansiedad es que quieres futurizar, ya quieres que esto pase, ya quieres que el 2025 pase porque terminaste ahorita con tu novio, con tu pareja, o te estás divorciando y la estás pasando muy mal y ya quieres que sea 2026 para ver qué pasó y que todo se resuelva, ¿sabes? Entonces tienes que tener, la clave de un duelo es la paciencia. Regálate paciencia porque se necesita tiempo. No es como tú decías hace ratito, no es la varita mágica o la bolita mágica que ya te va a indicar que ya todo pasó. Tienes que dedicarte tiempo, sé paciente contigo mismo, y otra de las claves es regálate compasión.
Somos muy buenos para regalarlo al de frente, al de al lado, pero nunca te la regalas a ti. ¿Qué necesitas hoy, Erika Salgado? ¿Qué necesitas hoy, Reina Mora? Apapáchate, abrázate. Siempre les digo a mis pacientes, es que cuando me dicen es que estoy muy triste hoy, abraza tu tristeza. Para algo llegó. Y cuando descubras el mensaje que la tristeza te está dando, entonces vas a avanzar. Pero a veces no, la negamos. Estoy triste, no estoy triste. O el típico de, ¿cómo estás? Estoy bien. Les digo yo siempre, ese estoy bien es una mentira. Porque no quieres profundizar y decir cómo estás. Y tampoco porque vayas por el mundo diciendo, ay, estoy mal y fíjate que esto. No. Pero con quien realmente te quiere y te lo pregunta de corazón y podrías abrirte, ábrete. Compártelo. Siempre va a haber con quien sí puedas platicarlo. Y si en determinado momento no, porque dices, híjole, mi círculo era muy chiquito y con esto pues desapareció. ¿Cuántas veces se divorcian y se les cierran los círculos sociales? Sí, es que nuestros amigos eran conjuntos o eran en pareja, claro. Exacto. Y entonces me sacaron del grupo de WhatsApp, en la modernidad. Ya no, porque ya no formo parte de. Entonces, pues y bueno. Ya hasta metieron a la nueva novia, ¿no? Ya está la nueva, exactamente. Sí, o que te bloquearon en redes sociales, ¿no? Entonces, que ese es uno de los pasos, o sea, el contacto cero se elimina, porque luego también somos muy buenos para estar stalkeando, ¿no? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué sube? Y entonces volvemos al punto, estás aferrada a la persona, a ver qué hace y qué deshace, pero tú no te ocupas de ti, ocúpate de ti. Por eso mucho se habla en estos duelos del amor propio, Eri, porque si tú no te quieres, ¿cómo vas a querer a alguien? ¿Cómo vas a sentir y a decir que quieres a alguien si tú no te pones ese amor? Si tú no te procuras, si tú no te cuidas, física, mental y espiritualmente, no te cuidas. Pero es que luego creo que la lógica es, si él no me quiso, nadie me va a querer. Y en ese nadie nos incluimos a nosotros mismos. ¿Cómo recuperar ese amor propio? Pues también es buscar que sí, porque esto no es una receta que le sirva a todo mundo. Yo siempre hago trajes personalizados, porque lo que te sirve a ti no le sirve a él o no me sirve a mí. Siempre es qué te sirve a ti, cómo eres tú, cómo lo puedes hacer, porque bien dicen del desamor, ¿qué pasa? Se convierte en arte, en música. ¿Cuántas han escrito? Claro. Literatura, tanto en poesías, libros, han hecho películas. O sea, ahora sí que transforma ese dolor en algo positivo, pero según cómo sea la persona. A lo mejor a ti te encanta el arte y sacas una súper mega obra, ¿no? Porque te agarraste a dibujar o a pintar en este trayecto de tu corazón roto. Ocúpate, no te preocupes, ocúpate, porque entonces sacando tu mejor versión, seguro que encuentras a alguien afín a ti, pero con un corazón ya sano, con un corazón listo y dispuesto a dar todo. ¿Un clavo saca otro clavo? Ay, volviendo al punto y te lo voy a contestar con eso, una persona quebrada va quebrando gente. 2 clavos, 2 personas quebradas, es difícil que saquen una relación sana. Reina, finalmente, ¿cómo nos acercamos a los expertos? Y es que suena muy fácil, pero yo pensaba, una persona que está en medio del dolor difícilmente reconoce que necesita ayuda o difícilmente la quiere aceptar, ¿no? Y si no la acepta de alguien cercano, todavía es más difícil decirle, vamos con un especialista, que quiera, que se convenza, que tenga la disposición, porque además, pues a fuerzas tampoco se puede, ¿no? Claro. ¿Cómo le hacemos para ayudar a alguien que está pasando por un duelo? Todos tenemos nuestro tiempo, Eri. A lo mejor yo tomé una terapia inmediatamente que murió mi familiar, ¿no? Pero a lo mejor tú te tardaste tiempo, tú te tardaste 2, 3, 4, 5 meses. Y lo ejemplifico con algo real. Una muy persona llegada, muere su hijo, y entonces inmediatamente las personas le empiezan a decir, busca reina, busca reina, busca reina. No me buscó, eso ya te estoy hablando que son 6 años, me acaba de buscar. Y yo le levanté la mano y le escribí, oye, yo estoy para servirte, porque la verdad la estimo. Y le dije, y como si no quieres como tanatóloga, como amiga que te pueda escuchar, con mucho gusto. Y aquí contesto la pregunta que me haces, o sea, cada quien lleva su tiempo. Y a lo mejor lo que tú podrías decir, ya, oye, ya busca ayuda, ya es necesario. La persona, si tú le abres o les das como la pauta a dónde puede ir, algún día lo va a hacer.
Y cuando me dicen, oye, es que falleció fulanito y quiero que atiendas, o fíjate que me gustaría que fueras a darle una orientación a mi abuelita, etcétera, pero es que no la convenzo, no la convenzas. Yo siempre les digo, aquí está mi tarjeta, déjaselas, y diles que existe una persona encargada para lo que están viviendo, bueno, no encargada, especialista en lo que tú estás viviendo, y que puede ayudarte a orientarte a atravesarlo de una mejor manera. Entonces, para todos hay su tiempo, pero si tú ves que la persona está ya muy deprimida, entonces puedes darle hasta números y nombres y mira, aquí está, cuesta tanto la consulta, atienden tal, porque a veces el doliente no tiene ni ganas de hacerlo, ni ganas ni ánimo. Entonces, entre más específico le des, es más fácil que la persona pueda pedir ayuda. Déjame sumirte una pregunta más. ¿Qué pasa con alguien que no supera un duelo? Hablamos de las relaciones amorosas en esta ocasión con motivo del 14 de febrero. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no superarla? Pues la persona queda muy vulnerable, aunque lo pueda bloquear, porque mucha gente dice, ay no, yo lo bloqueo y hago como que no pasó, y esto y lo otro, y al final de cuentas eso se proyecta en algún momento de tu vida, y a veces en lo menos pensado. A lo mejor traes una ruptura amorosa que no sanaste, y te lo voy a ejemplificar, te corren del trabajo. Y no estás así por lo del trabajo, estás así porque ya son dos duelos juntos. ¿Y qué pasa con una persona que no sana? Se expone a ser más vulnerable, porque la vida no le va a preguntar, ay, no sanó, no le des otro duelo. La vida te presenta muchos duelos. Entonces, y otra historia real, estoy atendiendo a una persona que se le muere su mamá, se le muere su papá y se divorcia en un mismo año. O sea, ahí están 3 duelos que te estoy ejemplificando. Imagínate la bola de emociones que tiene esta persona. Y entonces, si no sanamos un duelo, entonces nos exponemos a ser más vulnerables en el siguiente. ¿Qué pasa si sí lo tratas? Por el contrario, vas a saber cómo es el proceso, el trayecto del duelo, y entonces vas a poder entender un poco más cuando te llegue otro, que cada uno es diferente y cada uno tiene su peculiaridad, y no es lo mismo un corazón roto que se te muera un familiar, o no es lo mismo un corazón roto a que te corran del trabajo. O sea, cada uno tiene su peculiaridad y cada uno te agarra en fases diferentes de tu vida. Porque a lo mejor se te murió tu perrito y estabas chiquito, pero tenías a tus papás y entonces todo era más fácil. Pero ¿qué pasa con esta familia que te digo? Que se le muere su mamá, se le muere su papá y termina el año divorciándose. Sí, sin redes de apoyo por completo. Exactamente. Entonces, en su momento, la clave también es vivir el duelo en el momento que es, porque dejarlo pasar y vivirlo en otro ciclo, te expones a hacer un duelo patológico donde todo se expone a que sea más tristeza, más dolor, más depresión, más ansiedad, todo es crónico. Entonces vívelo en tu momento, porque va a ser muy diferente y lo vas a tener a flor de piel. Reina, te agradezco muchísimo que hayas accedido a platicar con nosotros. Para nosotros era muy importante porque justo lo que queremos generar es esta reflexión de ningún duelo es pequeño. Ahora que estamos en el marco de este 14 de febrero, pues un poco pensar en cómo le estamos pasando nosotros, cómo le están pasando las personas a nuestro alrededor y no minimizar ninguno de los duelos. Entender que para una persona el haber perdido a su mejor amigo en el previo, mejor amiga en el previo al 14 de febrero, a su pareja, etcétera, puede ser un tema de tremendo dolor y que como sociedad podríamos ser un poquito más empáticos ante ello. Así es, yo siempre les digo, caras vemos, almas no conocemos, seamos empáticos y solidarios y tratemos a todos como nos gustaría que nos trataran cuando estamos rotos del corazón. Gracias, Reina. Gracias a ti, Eri. Reina Mora, tanatóloga, experta en acompañamiento, platicando con nosotros en esta ocasión. Ya hablamos de lo importante que es pues buscar el acompañamiento para superar nuestras pérdidas, no minimizar ninguna de las situaciones que estamos viviendo y de las que están viviendo las personas a nuestro alrededor. Esto de no pasa nada, te va mejor sin él o sin ella, son frases que no ayudan, pero el estar ahí, el acompañar, el escuchar, son acciones que sí pueden ayudar a una persona, pues que en este previo al Día del Amor y la Amistad la pueda estar pasando mal. Y sobre todo, pues estar ahí, tender la mano para que se den cuenta que solos no están, ser un poco más empáticos, como nos decía Reina Mora. Yo soy Erika Salgado, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta ocasión en Es la Entrevista, y la próxima semana vamos a estar hablando justamente de depresión, uno de los principales males de esta era, y bueno, pues vamos a estar platicándolo con los expertos, así que te esperamos.